de gloria, ven sobre mí. Profetizamos tu Mahanaim, una nube de gloria, ven sobre mí. Profetizamos tu Mahanaim, y es cuando el cielo y tierra cantan santo, como un estruendo de mi generación. Y es cuando el cielo y tierra cantan santo, como un estruendo de mi generación. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. De gloria, ven sobre mí. Profetizamos tu Mahanaim, nube de gloria, ven sobre mí. Profetizamos tu Mahanaim, y es cuando el cielo cantan santo, como un estruendo de mi generación. Y es cuando el cielo y tierra cantan santo, como un estruendo de mi generación. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Ángeles suben, ángeles bajan, tu gloria desciende, tus hijos te alaban. Me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Su amor yo fallaría, por su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Lo más bello es entre millares y millares. Mi amado es lo más bello es entre millares y millares. Mi amado es lo más bello es entre millares y millares. Jesús, Jesús,
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Dios los bendiga en esta mañana. Es un placer para mí poder estar llegando a su casa, cada hogar. Gracias por dejarnos entrar. Para mí es un placer, como les dije. Estamos invitados acá por el pastor José Costex de la Iglesia Aurora. Una bendición. Hoy vamos a compartir un mensaje para edificar su fe cristiana, para poder añadirle conocimiento a su fe cristiana. Espero que les sea de bendición, así como lo fue para mí, porque siempre uno como ministro, ¿no? Cuando arma un mensaje, el Espíritu Santo habla, ¿no? Y seguramente es para poder transmitir a sus santos, para poder edificarnos, para poder elevar nuestra fe y de esa manera crecer, como decía el apóstol Pedro, decía que crecer en gracia. Amén. Y cuando uno recibe un mensaje, sabemos que viene del corazón de Dios y poder compartir a través de estos medios, ¿no? Que gracias a Dios, la tecnología predestinada por Él, podamos llegar a cada casa y no sé hasta qué rincón de la tierra podamos llegar. Amén. Así que en esta mañana quiero hablarte de que tienes un ADN espiritual de fe. Amén. Vos y yo tenemos un ADN espiritual de fe. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 11, y téngalo ahí, porque es tremendo que usted y yo estamos en el propósito de Dios. Una mañana me levanté y me desperté y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: Gabriel, ¿sabes que vos estás en el propósito mío? Y realmente quizás hablando uno cuando habla a Dios en su conciencia o el Espíritu te habla, cada uno hemos experimentado de diferentes maneras. Decía, sí, lo sé. No, pero quiero que sepas verdaderamente que estás en mi propósito. Amén. Porque sabemos que Dios es un Dios de toda carne, dice, y de todo espíritu. Así lo dice Hebreos, que Él es Dios de todo espíritu, es Padre de todo espíritu. Pero qué lindo saber que vos y yo fuimos llamados a sus propósitos. Fuimos para un plan y un propósito específico para poder extender su reino, para poder hacer algo de parte de Él aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando uno miraba, o cuando yo miraba eso, decía, wow, gracias Señor, porque verdaderamente soy actor de una película, de aquel que ha creado el universo, de aquel que ha sido el que creó todas las cosas, y eso es maravilloso. Y lo tremendo que yo miraba, así como hay un ADN físico, también lo hay en el ámbito espiritual. ¿Amén? ¿Escuchó? Así como hay un ADN físico, también hay un ADN en el ámbito espiritual. Y mire, para entender un poco más con profundidad, hay que saber cómo opera el ADN físico, amén, del ser humano, para poder saber cómo opera espiritualmente el ADN. Y ahora quiero que me preste atención un minutito. Por ejemplo, el cuerpo natural acumula la herencia genética. ¿Dónde? En los cromosomas, en las células.
y esto forma un cordón que se llama, diga conmigo, ADN. Amén. Y el ADN acumula toda la información de nuestra herencia física y es como un microchip, diga conmigo microchip. Y almacena toda la información que determina si sale con una fisonomía como del padre o como de la madre. No sé si me estoy explicando. O como del abuelo, como de la abuela, como el bisabuelo. Es así como trabaja en el ámbito físico el ADN. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Lo tremendo que toda esa información, diga conmigo, es transmitida físicamente de generación en generación. Es por eso que usted va a ver fotos quizás de su abuelo, de su abuela, de su tatarabuela, y quizás lo ve hoy a su hijo, a su hija, y dice, wow, qué tremendo, mira qué parecido que es a esta persona. Es porque ha sido transferido en su genética física y ha recibido información de esa persona. Amén. Y lo fabuloso es que el cuerpo espiritual funciona igual. Diga conmigo, el cuerpo espiritual funciona igual. Se va transmitiendo de generación en generación. Claro, para que suceda esto, tiene que haber una raíz. Tiene que haber un padre, diga conmigo un padre, que es el que va a transmitir el ADN espiritual para que esa información espiritual sea transferida de generación en generación. Diga conmigo, de generación en generación. Así el ADN espiritual es transmitida. ¿Cuántos dicen amén? Y el ADN espiritual es un elemento intangible. No se puede tocar, no se puede palpar. Es algo intangible. Se graba la información espiritual, perdone o valga la redundancia que le hablo, o que le estoy diciendo de vuelta lo mismo, de generación en generación. Y es tremendo esto. Pregúnteme por qué. A mí me gusta jugar con esto, interactuar con esto. Y yo sé que me está diciendo por qué. Porque Abraham, el Señor, Dios le transfirió fe. No sé si usted me está entendiendo. Abraham, el padre de fe, Dios le transfirió fe. Diga conmigo fe. Y Abraham, Dios dice en su palabra que el Señor lo constituyó como padre de la fe. Y nosotros, por consiguiente, herederos, diga conmigo, soy heredero del ADN de fe, que por medio de la fe en Jesús, que por medio de la fe en Yeshua de Nazaret, se nos transfirió. Mire, Romanos capítulo 4, verso 11 dice así. Diga conmigo, tengo que activar el ADN espiritual de fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, verso 11. Dice así. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, diga conmigo padre, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Abraham es el padre de los que tenemos fe. Mire, y para dejarle más, para que tenga más apoyo esto, de lo que lo quiere impartir hoy, que se le haga vida, es esto. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 7. Dice así, por consiguiente, saber que los que son de fe, diga conmigo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si usted y yo tenemos fe y se nos hace vida y entendemos que somos hijos de Abraham, diga conmigo, tengo un ADN,
espiritual de fe, incorporada, activada y manifestada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la palabra tenemos que entender que el ADN de fe debe fluir porque es una herencia espiritual. ¿Escuchó? Así como le dije que físicamente el ADN o los cromosomas tienen información de nuestros antepasados físicamente, y hay gente que, por ejemplo, ha muerto de cáncer y quizás su hijo dice, no, usted va al médico y dice, no, porque esto es hereditario. Claro, esto es en el ámbito físico. Pero cuando uno acepta a Yeshua en su corazón, hay una pared que corta y rompe toda iniquidad, y toda esa información genética física es transferida una fe, un ADN de fe espiritual para que anule eso. Y que ya tú no mueras de cáncer, tú no mueras como venían tus generaciones, sino que viene una nueva etapa. Pero que muchas veces no entendemos que este ADN de fe no lo activamos. Pero cuando usted entiende, como dice en Gálatas 3:7, que por consiguiente sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que entender que ese ADN de fe debe fluir porque es una herencia espiritual, que es nuestro padre Abraham. Ahora, la pregunta sería esta: ¿por qué no hemos manifestado todo lo de mi padre? Hola. ¿Por qué no hemos manifestado todo lo de mi padre si está allí, si está incorporada? El libro de Romanos capítulo 12, verso 3 dice que a cada uno se nos dio una medida de fe. Hola. Pero lo que no entendemos es que hay una genética espiritual, hay un ADN espiritual a través de Abraham, donde nos ha transferido por medio de la fe en Yeshua de Nazaret. Y cuando tú empiezas un fluir y te conectas a esa fe y activas el ADN espiritual que hay en tu vida, hay algo que empieza a suceder en tu vida y ya no sos el mismo. Algo empieza a suceder en el mundo espiritual. Lo que otros cayeron, tú empiezas a levantarlo, a restaurarlo, a componerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la pregunta que me hice. ¿Por qué no se ha manifestado todo lo de mi padre Abraham? Y esto es lo que vamos a resolver en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque el tema es resolverlo. El tema es activarlo. Entonces, tenemos que activar el ADN de fe que está incorporado. Mire, cuando Dios llamó a Abraham, lo saca de su tierra. Llama a Abraham, lo saca a Abraham, saca a Sara, les cambia el nombre y empiezan a caminar en fe. Amén. Por eso nosotros debemos sufrir, diga conmigo, debemos sufrir una transmisión. ¿Por qué digo esto? Porque debemos tener una actitud diferente, no importa la edad que tengamos, no importa si vos sos un adolescente, si estás a los 40, a los 50, a los 80, no importa. Hay un ADN espiritual de fe en tu vida. Por ejemplo, Abraham dice que a los 100 años, a los 100 años recibe la promesa. Por eso en esta noche, en esta mañana, hermano, hermana, quiero que te levantes en fe y puedas activar el ADN que te ha sido transferido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que puedas activar esa fe, ese gen espiritual que está en tu vida, que muchas veces por las cosas de la vida, las vicisitudes de la vida, los problemas de la vida han quedado opacadas, han quedado en un placar, han quedado guardados. Pero cuando uno se levanta en el poder y activa el ADN espiritual de fe, déjeme decirle que las cosas empiezan a transformarse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Dios llama a Abraham, activó su fe. Activó su fe. Y recordemos esto.
usted y yo fuimos llamados a su familia. Fuimos llamados a la familia de Dios. Y tenemos esta herencia de fe. ¿Cuántos dicen amén? Podemos tener esta herencia de fe en nuestras vidas. Podemos ser herederos de esta fe, pero no podemos disfrutar de la herencia, porque se fueron opacadas por situaciones negativas de la vida y quizás creíamos que el camino del Evangelio iba a ser todo color de rosa. Déjame decirte que esto es fe. Y cuando es fe a veces cuestan las cosas más. Hola. Porque sabemos que por la fe también decía en el libro de Hebreos, que por la fe entendemos que las cosas visibles se hicieron de las cosas invisibles. Amén. Pero usted cuando entiende que tiene un gen espiritual de fe, que no es tangible, que es algo espiritual, hermano, hermana, esa herencia la va a disfrutar. Esa herencia la va a disfrutar. Todo lo que mi padre tenía, todo lo que Abraham tenía, eso se transfirió a tu vida, a mi vida. El pueblo de Israel, después de haber estado 400 años oprimido en la tierra de Egipto, ellos sabían que tenían una heredad. Ellos tenían el ADN espiritual, ellos lo sabían. Sabía que había una promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob. Pero cuando salen de Egipto, Dios le habló a Moisés, le da una palabra a Moisés y Moisés se la transfiere al pueblo de parte de Dios, pero el pueblo no escuchó. Incluso endureció su corazón en medio del desierto, le llovía maná en el día, tenían sed, tenían hambre y Dios le hacía llover codornices. Dice que hasta por las narices le salían, hermano, hermana. Y por el contrario, vivieron quejándose y no pudieron llegar nunca a Canaán, a su tierra prometida. ¿Por qué? Porque no activaron el gen espiritual de fe que se le había hecho y se le había transferido. ¿Cuántos dicen amén? Solo Josué y Caleb y otra generación entró a esa tierra. Diga conmigo, la Canaán espiritual es lo mismo. Se conquista por fe. Se esfuerza, se es valiente, se pelea en la buena batalla de la fe. Y de esa manera podemos lograr y adquirir bendiciones. Se conquista la Canaán espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, en esta mañana voy a activar el ADN espiritual de fe. ¿Sabe que cuando Abraham fue llamado, tuvo que activar esta fe que él tenía espiritualmente en su gen? Pero hay una activación cuando uno se mueve a eso que no ve. Hay una activación cuando tú te mueves por esas cosas que no estás viendo, pero que ya sabes que están. ¿Cuántos me están entendiendo? En Isaías 51:2 vemos cómo está la activación, cómo está el proceso, cómo es que logra el llamamiento y cómo logra el objetivo que Dios le había dado en su promesa a Abraham. Miren lo que dice Isaías capítulo 51, verso 2. Dice así: mirá a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz cuando él era solo. Diga conmigo, solo. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Hola, escuche.
Isaías 51 dice: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz cuando él era solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ay, alguien tiene que tomar esta palabra. No solamente cuando Dios lo llamó, no solamente lo llamó, que es el proceso, que es la activación, en esa línea de tiempo, no solamente lo llamó, sino que también lo bendijo y lo multiplicó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que pasa? Que a veces que nosotros queremos que las cosas sean ya e inmediatamente. Pero en este versículo, en este capítulo exactamente, usted va a ver que a Abraham lo llamó solo. Diga conmigo, solo. Diga conmigo, número 1, solo lo llamaron. Número 3, lo bendije, que es el proceso, porque para que lo llamen no fue inmediatamente la bendición. Lo llamó y hay una línea de tiempo en el cual él tuvo que caminar aún sin ver nada. No sé si me estoy explicando. Pero después de que lo bendijeron, lo multiplicaron. Lo multiplicaron. Eso habla, diga conmigo, de proceso. Es el proceso que cuando pasa, según esta palabra, el ADN de fe de Dios no produjo resultados inmediatos. Hubo un caminar, hubo un despertar para que pueda activar la bendición y la multiplicación. Abraham entró en ese propósito, en ese proceso. Primero dice que cuando él era uno solo, diga conmigo, cuando él era uno solo, lo llamé. Y acá simbólicamente, hablando, se parece a nosotros, ¿no? Pregúnteme por qué. Porque no teníamos a Cristo y no éramos nada. Estábamos solos, sin paternidad espiritual. Quizás algunos teníamos padres, proveedores, para que comiéramos, para que durmiéramos. Teníamos casa, pero estábamos vacíos en el alma. Solo. Otros quizás estábamos sumergidos en el alcohol, en las drogas, vaya a saber en qué, pero solos, sin nada. Como decía el Señor, sin mí no sos nada. Nada sois, decía. Problemas emocionales, enfermos, que nos hacían sentir solos. Y por más que estábamos rodeados de gente, quizás estabas rodeado de gente, quizás estabas lleno de gente alrededor tuyo, pero que en la realidad, cuando vos apoyabas tu cabeza en tu almohada, te sentías vacío, te sentías solo, encarcelado en una cárcel de soledad. Porque sin Cristo nos vamos a sentir así. Hola. Y Abraham estaba así. Por eso el Señor le dijo, solo lo llamé. Y lo bueno que nosotros por la sangre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús, dada en la cruz del Calvario, ahora somos parte de la familia de Él. Y diga conmigo, somos herederos. Por eso fuimos llamados como Abraham. Quizás fuiste llamado así solo. Quizás vos sos ahí solo en tu familia con la fe en nuestro Señor. Quizás estuviste así de esa manera cuando Dios te llamó solo. Pero bendito el Dios de Israel,
que Él te escogió desde el vientre de tu madre y quiere que en esta mañana tú actives el ADN espiritual de fe que hay en tu vida, en mi vida, para que de esa manera las cosas empiecen a transformarse. Ya no seas el mismo, ya no estés divagando en dos pensamientos. ¿Será o no será que el Señor me llamó? Sí, el Señor te llamó por eso hubo tanto oposición, por eso hubo tantas cosas. Quizás estuviste a punto de tomar esa bendición, quizás estuviste a punto de recibir algo, pero en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción te hicieron menguar y cayó por tierra lo que Dios había ya hecho en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por eso fuimos llamados como Abraham. Él vino de una familia idólatra. Dice la palabra de Dios que él vino de Ur, de los caldeos. Su padre, Taré, el padre de Abraham, era un hombre que había nacido en la tierra de Nimrod, en la tierra de Babilonia. Era general del ejército de Nimrod, el primer gobernante de la tierra en esos tiempos. Imagínense a Abraham. Se levantaba y veía cómo su padre adoraba a otros dioses, porque tenía un dios para cada cosa. Él era un general, dice un libro judío, el libro de Sefer Yetzirah, el libro de Hazer. Dice que Taré era príncipe del ejército de Nimrod. Y Abraham se crió en medio de ellos. Una familia idólatra. Quizá tu familia adoraba a Gaucho Gil, a otros dioses, no sé, vos sabes bien. Quizás te llamó solo, pero vengo a decirte de parte de Dios, cuando tú activas ese gen espiritual de fe que nos fue heredado y por medio de la sangre de Yeshua, cuando uno la activa hay una explosión en el ámbito espiritual. Y las cosas que no se daban empiezan a darse. Abraham fue llamado solo. Pero ¿saben lo que hizo? Para que la multiplicación, escuche bien, la multiplicación venga a su vida y la bendición venga a su vida. ¿Saben qué fue? Obedeció. Decía que tenía al lado obedeció. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice así. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció. Obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber dónde iba. Se lo repito. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Y el llamado para experimentar en el reino de la fe demanda obediencia. Demanda obediencia. Y acá se pone caliente la cosa, ¿sí o no? Entonces el llamado es para que obedezcamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, no nuestro deseo, sino su voluntad. Cuando uno quiere hacer o quiere torcer o quiere que acomodar a Dios a su vida, hermano, no funciona. Pero cuando tú obedeces la voz del cielo, cuando tú te alineas a la voluntad del cielo aquí en la tierra, quizás no van a ser muy fácil, quizás no veas nada, quizás sea como Lot. Lot dice que vio una tierra para el otro lado y era muy linda, muy hermosa. Y Abraham miró para el otro lado y era desértico, pero él dijo, yo voy a ir a esa tierra porque sé que Dios, aún en ese desierto, aún en ese lugar me va a bendecir, y
todo lo que pisare la planta de mis pies va a florecer, va a prosperar, va a cambiar. Cuando uno empieza a activar la fe, el ADN espiritual de la fe, déjame decirte que las cosas empiezan a suceder sobrenaturalmente. Hay gente que estaba desactivada, hay gente que tenía un gen espiritual de fe y no lo sabía. En esta mañana tú te levantas en el nombre poderoso de Yeshua y activas ese ADN espiritual de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo imagino los aplausos tomando la palabra en esta mañana. El llamado se obedece. Al no obedecer, al hacer nuestro deseo y no la voluntad de Dios, ahí es cuando muchos se traban. Muchos pueblos de Dios que es llamado se traba porque no obedecemos ese llamamiento. Es como ver al invisible, decía Moisés. Cuando usted sigue leyendo Hebreos y habla de los grandes hombres y mujeres de fe, y en Hebreos capítulo 11, verso 27 dice que Moisés salió de Egipto como viendo al invisible. ¿Cómo hace para ver al invisible? Eso es fe, que está en vos, que está en mí. Y a veces Dios, en ese llamamiento, por eso le dije que se iba a poner caliente, nos va a pedir familia. Hola. Nos va a pedir trabajo. Nos va a pedir que salgamos de la comodidad. Y eso no nos gusta. Te va a pedir seres queridos. Y ahí te quiero ver, Como al joven rico, ¿se acuerda? No se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear la historia, pero léalo, Marcos capítulo 10, verso 17. Dice que venía Yeshua por el camino y un joven se hincó en pie y le dijo: Señor, quiero seguirte, bueno eres. Y el Señor le contesta: solo hay uno bueno, Dios. Quiero seguirte, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le dice en su multiforme sabiduría, dice que le miró y dice que le amó. Y le dijo: ¿tiene los mandamientos? Dijo: sí. Honra a tu padre, tu madre, esto, lo otro, papá. Le empieza a enumerar lo que le había escrito a Moisés. Sí, lo tengo. Y el Señor le responde: solo una cosa te falta. Diga conmigo: solo una cosa te falta. Vende todo, toma tu cruz y sígueme. Dice que se entristeció porque sus riquezas eran mucho, en gran manera. Y se fue, triste. Y a veces Dios te va a pedir a aquel que amás, o aquello que amás. Como Abraham, cuando le pidió a Isaac. Cuando le pidió su promesa, lo que Dios le había dado como herencia. Y era una paradoja, ¿sí o no? El mismo Dios que le prometió: te voy a dar esto que va a ser la heredad, que es lo que me va a traer herencia a las generaciones venideras. Y le dice: bueno, tráemelo. Pregúntenme por qué Dios le pide a Abraham. ¿Sabe por qué se lo pidió? Y le voy a leer de otro libro judío que se llama el libro de Yacer. Porque no la narra bien la historia y el detrás de escena de ese libro. Y no le estoy hablando, es un libro apócrifo, pero en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, dice que cuando Dios detuvo y que Josué declara proféticamente que se pare el sol en tal lugar, se hizo un día como de 24 horas.
Esto no está escrito en el libro de Yacer. Entonces, si lo nombra, no es que estoy diciendo algo incoherente. Y el libro de Yacer es un libro con unos pergaminos donde el apóstol Pablo lo leía mucho. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 4 versos 12 dice a Lucas: cuando vayas a Troas, acuérdate de los rollos, de los pergaminos mayormente. ¿Qué rollo? Si Pablo sabía las 613 leyes de la Torá. Para ser un rabino judío y estudiar en los pies de Gamaliel tenía que saber los 613 leyes de Israel de pe a pa. Le pidió los pergaminos de Enoc, de Yacer, para contar esta historia. Dice que Abraham, después de haber recibido a Isaac, después de haber recibido casi de 100 años esa promesa, dice que Abraham pasaron 35 años y ya no hizo más altares. Hola. Porque Dios lo bendecía en los lugares y él levantaba un altar en cada lugar que iba. Pero hasta que recibe la promesa pasaron 35 años y él dejó de hacer altares. Hola. Y eso habla mucho de nosotros, que cuando recibimos nuestro Isaac, cuando recibimos nuestra bendición, no hacemos más altares. Hola. Y la misma situación que vemos en Job, capítulo 1, verso 7, cuando los hijos de Dios, cuando la corte celestial se presentan en un Rosh Hashaná, se presentan los hijos de Dios y en medio de ellos Satanás para pedirle la vida de Job, su economía y su salud. Esa misma imagen la vemos cuando Dios en la corte celestial, escuche bien, deja que vaya y que pruebe a ver si te ama tanto Abraham. Tráemelo a Isaac y que le ofrezcan holocausto. Y Dios le dijo, bueno, tráemelo. Y eso es lo que ocurrió. Mire todo lo que llama o todo lo que encierra un llamado. ¿Cuántas veces Dios nos dijo, haz esto, haz lo otro, y no lo hicimos? Y no hemos obedecido. Por lo tanto, esa desobediencia trajo consecuencias negativas. Y hoy Dios en esta hora, en este día, en esta mañana, te está pidiendo algo. Quizás amor propio, quizás el orgullo, quizás tu rutina, quizás tu tiempo para que le sirvas. Hola. Mira, yo acá estamos grabando, pero quizás veo las caras cuando me doy cuenta cuando Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted tiene un potencial que es para su propósito sean cumplidos. Por eso Dios, cuando te llamó, no te va a desamparar. Cuando Dios te llama, quédate tranquilo que Dios te va a respaldar. Porque dice Dios en su palabra que al que llama a Dios, Dios capacita, Dios provee, Dios va a darte recursos del cielo, Dios te va a dar diseño. Lo bueno es profetizar y decir, quiero que Dios me bendiga. Y Dios puede hacer un milagro en un momento. Puede hacer un milagro en un instante, no hay problema con eso, como lo ha hecho siempre. Pero a veces hay procesos en los cuales tenemos que vivir y no los podemos alterar. ¿Qué vas a entregar en esta mañana? Te voy a decir algo, hermano, hermana. Cuando Dios te llama, no es para empobrecerte. Hola. Cuando Dios te llama no es para empobrecerte, sino es para bendecirte poderosamente.
Cuando Dios te llama no es para empobrecerte, sino para bendecirte poderosamente, más de lo que tú te imaginas. Por eso Abraham lo llamó, pero también lo bendijo y lo multiplicó en todo. Diga conmigo, en todo. Por eso, hermano, hermana, cuando tú obedeces el llamado, la bendición, la multiplicación viene por consecuencia. Pero también para mantener esto, todo esto, debes batallar. Diga conmigo, debes batallar. Debo batallar esta bendición. Termino. Pablo le decía a Timoteo esto. Primera de Timoteo capítulo 6:12 decía así: pelea la buena batalla de la fe, hecha a la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Diga conmigo, fui llamado. Y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Por eso hay que derribar la duda, hay que derribar los argumentos que se nos presentan, para así poder adquirir las promesas y ahí poder tener ese ADN de fe en nuestra vida y sea activado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por vos ahí donde estás. Quiero soltarte una palabra de parte del Padre. Quiero profetizar sobre tu vida. Como decía el apóstol Pablo, tan buenos los dones, tan bueno que anheles el amor sobre todas las cosas. Pero sobre todas las cosas profetices. Y quiero activar una palabra profética. Mira, el profeta Navid, el profeta vidente, que quiere decir eso, conoce los decretos y estatutos de Dios ya establecidos. Mire, este tiempo es un tiempo de Teshuvah. Diga conmigo Teshuvah, que quiere decir retorno, de arrepentimiento. 18 y 19 de septiembre se cumple el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, pero en realidad es el año nuevo de la humanidad. Y hay cielos abiertos. Diga conmigo, y hay cielos abiertos. Y es un tiempo de oportunidad. La corte celestial en ese día se junta. Porque tú tienes que entender que Dios nos rige con los tiempos que nosotros nos regimos. Porque decía Pedro, dice, aquí les digo un misterio, que para Dios es lo mismo un día que 1000 años como un día. Y cuando tú conoces los decretos del cielo como profeta de Dios, entiendes que Dios abre en ocasiones el cielo, y ese es un tiempo de oportunidades para el pueblo cristiano. La corte celestial se reúne, como dice el Salmo 82:1, que Dios se reúne en la reunión de los dioses, con minúscula, y juzga en medio de ello. Isaías capítulo 38, verso 1, había venido un edicto de muerte, un decreto de muerte. ¿Cuándo? Cuando la corte celestial se reunió en esa convocación. ¿Cuál fue la corte celestial? La que le hablé de Job 1. Anduvo rondando hasta que se presentaron a Dios y le rindieron cuentas. Y el profeta, movido por el Espíritu de Dios, ve y dile esto a Ezequías: ordena tu casa, porque de cierto morirás. Y Ezequías, en el verso 2, se los voy a parafrasear, dice que él volvió el rostro contra la pared, hizo teshuvah. Diga conmigo teshuvah, arrepentimiento.
Dijo: Dios, acuérdate de los días pasados, lo que hice bien a tu casa. Yo me imagino que el rey Ezequías habrá dicho: ¿te acuerdas que yo restauré la casa de Israel? Restauré su fiesta, restauré el Pesaj, traje los tesoros, aún vino los de Asiria, y yo con el profeta Isaías nos inclinamos a ti, y el Hayén, el ángel, el malajín de gloria vino y los destruyó a nuestros enemigos. Acuérdate de eso. Y dice que inmediatamente haberse volcado su corazón constricto, humillado, lloró. Y Dios le dice a Isaías: ve y dile a Ezequías que le añado 15 años más de vida. Había un decreto de muerte ya en la corte celestial, pero solo lo que lo anuló fue el tepchudá, el corazón contrito y humillado. Dios no lo pasa por alto. Hermanos, estamos en un tiempo delicado, estamos en un tiempo literal de pandemia, pero vengo a decirte de parte de Dios que hoy activas la fe, el ADN de fe que hay en tu vida. Y déjame decirte que cuando uno activa los propósitos, se levantan, se despiertan. Los llamados no solamente son llamados, porque dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. No solamente sos un llamado, sos un escogido de Dios, de parte de Dios, para que actives el ADN espiritual de fe. Y que en ese momento de la corte celestial dice: no, acá hay un hijo, una hija de Dios que activó la fe en medio de los tiempos, en medio de la obra que estoy haciendo, en medio de esta pandemia, en medio de esta tiniebla para la tierra. Yo voy a hacer algo grande, yo voy a hacer algo maravilloso, porque yo soy Dios. Y como le dijo así en el monte Sinaí a Moisés: cosa tremenda voy a hacer con mis hijos en este tiempo. Este es un tiempo de oportunidades. Este es un tiempo donde los hijos de Dios van a ser exaltados por sobre todas las cosas. Como le dijo a Abraham: solo te llamé. Pero no solamente te llamé, proceso. Te bendije y te multipliqué. Padre, en el nombre de Yeshua, en esta noche, en esta mañana, quiero bendecir al pueblo que está viendo esta transmisión. No sé hasta dónde llegará, pero te pido que tu Espíritu Santo active el ADN espiritual de fe que se nos fue dado. Señor, así como hizo Abraham, como hizo Moisés, como viendo al invisible, activó la fe, ese gen de fe espiritual que había, y logró y adquirió las promesas que tú habías dado. Porque fiel son tus promesas, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Dios te bendiga, amado, amada. Gracias una vez más. Espero que te haya sido de bendición este mensaje y que actives ese gen espiritual de fe que hay en tu vida. Shalom. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego.
navegaré en el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego,